el Señor, nosotros tenemos toda la garantía de que Él es el amanecer de nuestras vidas, de que siempre el Señor va a cumplir su palabra. Y aquí nosotros podemos decir: Jesús resucitó. Y Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Ustedes se acuerdan en qué contexto dijo eso Jesús primeramente? Dijo poco antes, momentos antes de resucitar a Lázaro. Dijo: yo soy la resurrección y la vida. Entonces, después de haber hecho esta declaración, Él va hasta donde estaba la tumba de Lázaro, un hombre que hacía 4 días estaba muerto. Ahí dentro de esa cueva donde era puesto cada uno de los cuerpos. Y en ese momento las personas que estaban presentes habrán comenzado a entender lo que Jesús dijo, aunque todavía no del todo, ¿verdad? Era ese entendimiento. Y vieron cómo a la voz, al poder de la palabra de Jesús, ese cuerpo se levanta de donde estaba ahí acostado, inerte, y comienza a tener vida. Por la palabra de Jesús, que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Espectacular un momento así, ¿verdad? Porque despierta en las personas. Y yo me imagino que las personas que hoy son testigos de milagros así, mis hermanos, sigue ocurriendo milagros. Y hay milagros verdaderamente espectaculares, y aún de personas que vuelven de la misma muerte. Y son actos o situaciones donde las personas que son testigos se sienten animadas en su fe, fortalecidas en su fe. Situaciones ideales que tanto nosotros, ¿verdad?, deseamos, buscamos, porque indudablemente que tiene una influencia poderosa en las personas que pueden ser testigos de eso, ¿no? Pero el caso de los discípulos que habían estado 3 años con Jesús, siendo testigos de tantas maravillas, de tantos milagros, porque ellos convivían con Jesús. Ellos vieron a Jesús no sé cuántas veces diciendo la palabra, y las cosas ocurrían. A veces ni su misma palabra, el solo hecho de acercarse y de tocar a las personas. Y quién sabe cuántas veces a través de una mirada de Él habrán acontecido las cosas, pero principalmente Él mostraba el poder de su palabra. Y lo llamativo es que no había pasado muchos días, mi querido hermano, no pasó muchos días. ¿Y qué fue lo que aconteció? Y eso vemos en Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 9. Jesús resucitó el domingo temprano y se apareció primero a María Magdalena, a quien había liberado de 7 demonios. Ella se fue y comunicó esta gran noticia a los discípulos de Jesús, que estaban muy tristes y sufriendo, lógicamente, por la muerte del maestro. Cuando ellos escucharon el testimonio que Jesús había resucitado y fue visto por ella, no le creyeron. Después Jesús se apareció con un aspecto diferente a 2 de sus discípulos que caminaban hacia el campo. Ellos comunicaron lo que vieron a los otros discípulos, pero no les creyeron a ellos tampoco. Había pasado solamente un tiempo corto después de haber ellos escuchado la voz de Jesús que decía: yo soy la resurrección y la vida. Y yo creo que de alguna manera, mis queridos hermanos, nosotros también nos vemos como relacionados a reacciones así, ¿no? Y en primer lugar quiero detenerme con esto. Y puse yo así como pensamiento: un milagro demasiado grande para ser creído. Un milagro demasiado grande para ser creído, ¿no? Pensemos, si pensamos nosotros en el contexto de la iglesia primitiva, esa iglesia que nació,
probablemente los discípulos, ante cualquier milagro o ante cualquier necesidad de milagro, ellos hubieran actuado diferente. Porque ellos eran protagonistas con el Espíritu Santo, porque era el Espíritu Santo quien hacía los milagros, quien sanaba. Y entraron en esa corriente del Espíritu de ver cómo Dios actuaba de manera poderosa, una y otra vez. Y de alguna manera, mis queridos hermanos, esto nos hace ver una realidad, ¿no? Cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, y esto puede sonar duro, pero es una verdad. Cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, seamos nosotros individuos, no importa la persona que esté sirviendo al Señor en la función que sea, ¿no? O puede ser una familia, o puede ser una comunidad de fe como esta. Si no está llena del Espíritu Santo, puede ser incrédula y vacía, ajena al Espíritu de Dios. Como se suele decir, duele decirlo, pero hay que decirlo. Cuando nosotros perseveramos en ver con los ojos naturales y no con los ojos espirituales, mis queridos hermanos, nosotros podemos razonar probablemente, muy probablemente, como los discípulos hicieron, ¿no? A Jesús le vimos morir. Y si alguno de ellos no le vio, por asustado, por temeroso a los discípulos, a los religiosos que hicieron que Jesús fuera sacrificado ahí, habrán escuchado comentarios de las personas, porque decían estos dos discípulos que se encontraron después con Jesús, que todo el pueblo sabía lo que había acontecido. Y si alguno estaba más interesado, habrá escuchado con lujo de detalle y qué pasó después, y qué dijo, y qué le hicieron. Entonces, un argumento probablemente que haya estado aquí en la cabeza de los discípulos: nosotros le vimos muerto. Como decir en resumen, de la crucifixión nadie sale vivo. Eso en otras palabras. Nadie sale vivo. El argumento para algunos de que Jesús habrá quedado así medio groggy no tiene fundamento. Jamás el Imperio Romano iba a hacer tal cosa. No. Una cuestión militar donde las órdenes se cumplen, y más todavía con semejante tipo de muerte, porque la vergüenza y la muerte debía de ser pública para que todos aprendan, entre comillas. Y ellos vieron reiteradamente y oyeron a Jesús pronunciar la palabra llena de poder, pero creyeron que si la voz de Jesús era silenciada, las cosas serían diferentes. Creyeron que la muerte iba a silenciar la voz de Jesús e iba a silenciar las palabras dichas por él muchas veces durante 3 años seguidos. ¿Se dan cuenta ese razonamiento muchas veces aquí humano, que no responde a la verdad de Dios? Responde a lo natural, no a lo espiritual. El viernes habrá sido un shock para los discípulos. No podemos creer lo que sucedió. Y ese sábado habrá sido un día de duelo terrible, pero terrible, donde toda la ilusión que ellos tenían, toda la esperanza que tenían, se derrumbó en el entendimiento de ellos. ¿Y cuántas veces nosotros podemos sentirnos en situaciones así? De un día a otro, un momento a otro, una situación de enfermedad que va a cambiar nuestra vida, o que pueda hacer terminar nuestra vida en un corto o mediano plazo, ¿no? Una situación financiera. Se cae de repente, viene la noticia y se cae todo de lo que habíamos. ¿Cuántas personas, verdad, que tenían todo su dinero en algún banco y de repente alguien metió la mano en el banco, o un grupo de personas, y desapareció los ahorros, la inversión, todo, ¿no? ¿Cuántas personas en el área de la relación con alguien, de un ser querido,
muy querido, toma otra dirección y uno se encuentra allí como diciendo, espera un poquito, yo había construido un castillo y veo que todo esto se derrumba. Y todos pasamos en pequeña o en gran medida, solamente es cuestión de tiempo, mis queridos hermanos, por situaciones así. Es como que vivimos ese sábado terrible. Y aquí los discípulos se encontraron en esta situación, ¿no? Qué duro, ¿no? Qué duro cuando no estamos viendo conforme a la perspectiva del Señor. El dolor, la tristeza y la decepción les hizo pensar la resurrección de Jesús sería un milagro demasiado grande para ser creído. Y nosotros podríamos decir, pobrecitos los discípulos, cuando Jesús aparece y ellos no creían. Pero quiero decirles, pobrecito no. Jesús no le dijo pobrecitos a los discípulos. Y me llamó mucho la atención, mis queridos hermanos, porque a veces queremos dar excusas a nuestra condición. Y el siguiente versículo, el 14, ahí de Marcos 16, dice: finalmente, mientras estaban sentados a la mesa, Jesús se les apareció a los 11 discípulos. ¿Le dijo pobrecitos? No. Y les reprendió por su incredulidad y la dureza de sus corazones, ya que no creyeron a aquellos que habían dado testimonio de su resurrección. No hay pobrecito cuando hay un estado del corazón que no es sensible al Señor. Y menciona dos obstáculos importantes que el Señor no quiere ver en nosotros. Número 1, la incredulidad. La incredulidad. La incredulidad, mis queridos hermanos, nos hace cínicos y nos hace fatalistas. La persona cínica y fatalista, que es fatalista, que todo luego está todo mal y no va a cambiar luego, contamina su vida con sus pensamientos, contamina el ambiente, contamina a los demás y se vuelve un mal protagonista porque también arrebata la fe y la esperanza en los otros. Por algo el Señor fue tan duro, ¿no? Y la solución no es solamente, mis queridos hermanos, aquí tener una mente positiva. Ayuda a la mente positiva. Da gusto estar con gente que sí, vamos a lograr, vamos a salir de esto, vamos a hacer esto, ¿no? Tampoco la solución real es tener una mente creativa. A ver, bueno, espera, esto pasó, pero vamos a detenernos, vamos a pensar en todas las probables soluciones. Son cosas que nos ayudan en muchos desafíos que tenemos, pero aquí el problema real es una cuestión de incredulidad, que solamente la fe en lo que el Señor ha dicho va a ser la solución a esto. Y además de la incredulidad menciona la dureza del corazón. Y la dureza del corazón no es algo que en ese momento nomás fue. No, la dureza del corazón es un estado. Es un estado que es como que muestra cierta insensibilidad, mis queridos hermanos. Es un estado de indiferencia a Dios y a los demás. Y yo le quise poner una torre allí llamada terquedad o soberbia. Porque sí o sí el orgullo ahí está presente. Me viene a la memoria, ¿verdad?, cuando Jesús justamente mostró lo que es el reino de Dios, tan diferente a lo que es la dureza del corazón. Y les trajo frente a todos a un niño y les dijo: el que no es como este niño,
no puede ser parte de mi reino, ¿no? Porque el niño lo que menos tiene es esa dureza de corazón. Es sensible, humilde y cree. ¿Mm? Lo importante para nosotros, mis queridos hermanos, que pasó el viernes, pasó el sábado, ¿y qué día vino? El domingo. No solamente como primer día de la semana, sino como el amanecer de una noche negra. Siempre, mis queridos hermanos, hay un domingo por la mañana. Siempre hay un final del túnel. Siempre hay un amanecer. En el Señor nosotros tenemos toda la garantía de que Él es el amanecer de nuestras vidas. De que siempre el Señor va a cumplir su palabra. Y aquí nosotros podemos decir, Jesús resucitó. La mañana de un día domingo nos recuerda a nosotros la resurrección del Señor. Y Marcos, que es aquí la fuente de los demás evangelistas, porque de él se surtieron y fueron añadiendo cosas por investigaciones ahí, menciona 5 veces ahí en unos poquitos versículos la palabra tumba. Se enfocó mucho en la tumba él. Y se fueron a la tumba y vieron la tumba y les mostró la tumba, la tumba, la tumba. Y ahí, de alguna manera, ¿verdad?, les hace decir, no, al que vinieron ustedes a ver, no está aquí. La tumba está vacía. Y no hay, así como les había dicho de manera introductoria, no hay ninguna religión que pueda reconocer lo que hoy nosotros reconocemos. No hay ni un evento en la historia que pueda compararse al de Jesús. Alguien que murió, pero también alguien que resucitó. Y en la afirmación del ángel resuenan seguramente las palabras para los que estuvieron ahí y para nosotros hoy. Él no está aquí. ¿Y qué dice después? Pues ha resucitado. Él no está aquí. Miren, el lugar donde le colocaron está vacío. Decía ahí el escritor Marcos, recordando lo que el ángel le había dicho. Y esa resurrección fue confirmado no por 1 o 2 personas, no por un grupo pequeño fanático de Jesús. Fue confirmado por alrededor, dice la palabra, ¿de cuántas personas? 500 personas, mencionando hechos, situaciones, lugares de encuentro. Por lo tanto, nosotros podemos, mis queridos hermanos, afirmar y reafirmar que Jesucristo resucitó. Y la muerte ya no pudo con Jesús. Los discípulos, mis queridos, y todos los demás comenzaron a entender el significado de las palabras dichas por Jesús una y otra vez. Inclusive las veces que Él anunció, que dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado, pero al tercer día Él va a resucitar. Y por sobre todas las cosas habrán recordado aquella palabra de declaración de Jesús. Yo soy la resurrección y yo soy la vida. En otras palabras, la muerte no pudo silenciar la voz de Jesús. La muerte no pudo silenciar las palabras dichas por Jesús. Él demostró que Él es la palabra misma, la palabra viva, la palabra eterna, la palabra que no muere, aunque el mundo pueda cambiar. Y por algo dice la palabra, el mundo va a pasar y todas las cosas. ¿Qué dice después? Mas mi palabra no pasará. Porque Él es la palabra misma y la palabra misma, la palabra misma dijo, yo soy la resurrección y la vida. Porque todo viene de Él, todo procede de Él. Y esa resurrección de Jesús es hoy el fundamento de nuestra fe. Pablo decía, si Él no hubiera resucitado, sería vana nuestra fe y nosotros estaríamos todavía en pecado. Estaríamos cargando todavía nuestros pecados. Pero la resurrección de Jesús, que entre tantas cosas significa para nosotros hoy, es que Él
venció a la muerte y al vencer a la muerte también nuestros pecados han quedado limpios, confirmando su obra en la cruz al derramar su sangre por nosotros. La obra no hubiera sido completa si Jesús no resucitaba. Vos y yo estamos aquí, mis queridos hermanos, porque Jesús resucitó y nuestros pecados fueron perdonados. Qué lindo saber eso, ¿ah? Qué lindo recordar siempre de que hemos sido perdonados por el Señor. Y si viniste aquí o decís, mira, yo no estoy seguro de eso, hoy es la oportunidad para que no salgas de este lugar sin llevarte esa seguridad. Porque el Señor hizo una obra tan grande en su propio cuerpo y no puede ser tomada como algo secundario. Y Él quiere salvar tu vida porque para eso Él vino a pagar un precio demasiado alto. Él venció al enemigo, como dije, de tantas maneras. Y en Génesis 3:15 hay algo importante que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta. Recuerdan que cayó el hombre, varón y mujer, y estaba la serpiente y estaba ahí Eva y Jesús. ¿Qué fue lo que le dice? ¿Se acuerdan esa palabra? Voy a poner enemistad entre vos y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y la simiente de Eva, dice, esta te herirá, ¿dónde? En la cabeza, y vos le vas a herir en el calcañar. La herida que recibió nuestro enemigo fue en la cabeza. Un golpe tan fuerte ahí en la cabeza te deja mal. No sabes ni dónde estás parado. Y dice la palabra del Señor que por esta obra del Señor el enemigo fue herido en la cabeza. Y capaz que nosotros digamos, pero ¿por qué ya no le mato a Ité luego? Y hoy el Señor lo que hace es entrenar a su iglesia, entrenar a su familia, a sus escogidos, para pelear esa batalla y tomar lo que por herencia ya nos fue dado. De desarrollar en nosotros el carácter de Cristo, que dice la palabra que ya nosotros somos más que vencedores por medio de Él. Dice más que vencedores. Y no es por un valor que sencillamente tenga alguien, sino tiene que ver con la obra de Él. Murió y resucitó y nos convierte a nosotros en más que vencedores. Él fue herido en la cabeza y su resurrección abrió las puertas a nuestra resurrección. Y quiero decirte que tu cuerpo no va a quedar en el Parque Serenidad, Jardín de la Paz, Cementerio de Lambaré, de Tacumbú. No vamos a quedar ahí. Porque Él resucitó, dice la palabra, que nosotros también resucitamos a una vida nueva, a una vida eterna. Por lo tanto, esta vida es para nosotros pasajera, porque esto nunca va a terminar. Y por la obra de Él nosotros vamos a despertar delante de su presencia, ahí rodeado de su gloria, con un cuerpo nuevo y rodeado de la gloria de Dios. Tanta gloria del Señor solamente va a ser rodeado de perfección, de hermosura y de pureza, de algo que solamente puede venir de la presencia del Señor. Sublime gracia del Señor, ¿no? Y hoy a nosotros nos tiene aquí delante de Él. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna en Cristo Jesús, aquel que murió
pero aquel que demostró que Él es la resurrección y la vida. En Él nosotros tenemos una calidad de vida que es calidad eterna. En Él tenemos una cantidad de vida que es una cantidad en términos de lo infinito. No tiene límites porque el Señor nos lleva ahí donde Él está. Nos llevó primero ahí en la cruz, donde decía Pablo, ¿verdad? Y nos identificamos, nosotros ya no vivo yo, ha vivo Cristo, me dice, y yo estoy crucificado con Cristo. Nos lleva a la cruz con Él, pero también en esa resurrección nos lleva a una resurrección eterna, nos lleva a una vida eterna, porque Él, y estamos en Él, y su palabra que es verdad dice, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Así es que tu vida y mi vida, mis queridos hermanos, tiene hoy una calidad con la garantía del Señor. La garantía de la vida misma, la vida que es abundante, la vida que es poderosa en Él, la vida que tiene el sello en nosotros de su Espíritu y de la marca de la sangre de Él, valiosa como ninguna, para que podamos estar hoy presentándonos delante de nuestro Padre. Y Jesucristo ahí a su diestra diciendo, papá, ahí está mi hijo, ahí está mi hija. Yo pagué el precio por él, yo pagué el precio por ella. Y aquí estoy yo intercediendo por él, para que la obra que yo hice y mi espíritu y mi cuerpo mismo que fue resucitado, ellos también resuciten y ellos hoy vivan la vida plena.